Seguimos con nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Hoy nos toca estudiar el versículo 3, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y encontramos o leemos en el capítulo 1, versículo 3 del libro de Apocalipsis lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A partir de ahora, entonces vamos a estudiar, analizar detalladamente el versículo 3 del capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Recuerden que nuestro estudio del libro de Apocalipsis es versículo por versículo, y aún dentro de cada versículo estamos especificando detalladamente cada parte de este versículo para tener un entendimiento pleno, completo de cada pasaje de la Escritura, de cada texto, de cada versículo que está dentro del libro del Apocalipsis. Así que cada versículo será también desmenuzado para que entendamos parte por parte cada una de las enseñanzas escritas en el libro de Apocalipsis. Puede ser que realmente nos tome un tiempo prolongado estudiar totalmente el libro de Apocalipsis de esta manera, pero vamos a entender que vamos a tener un estudio bien complejo del libro del Apocalipsis, y los temas que estamos tratando es temas introductorios. Obviamente que en el Apocalipsis vamos a hablar de misterios, de cosas muy profundas, de señales y de cosas que han de pasar aún en el tiempo futuro, de las bestias, del dragón, de la mujer vestida de sol, de todas estas cosas. Vamos a entrar en detalles, esto específicamente en el tiempo que nos toque. Hoy nos toca Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Hemos ya leído la palabra de Dios, y yo quisiera comentar respecto a esta capítulo 1, versículo 3, una introducción general sobre el texto. La expresión de las palabras mencionadas en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 3, nos define la condición de la época en que eran leídas las palabras de Dios. Recuerden que en aquel tiempo no había tanta facilidad de impresión. Todos los escritos para hacer copias tenían que ser hechos manualmente. Por eso se llamaban manuscritos, es decir, porque eran escritos a mano. O sea, todas las copias de los originales eran hechas a mano, detalle por detalle, palabra por palabra, letra por letra, eran escritas a mano, y por lo tanto no había muchas copias, ¿no?, para el tiempo en que fue escrita esta carta o este libro del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando la carta escrita por los apóstoles, el mensaje, la epístola escrita por los apóstoles o el libro escrito por los apóstoles llegaba a las congregaciones, nadie tenía una copia en su mano para estar leyendo. Como nosotros hoy podemos tener la ventaja de tener una Biblia para cada persona, una escritura para cada persona, y que cada uno individualmente pueda leer esta palabra. En aquel entonces no había esta facilidad. La gente no tenía acceso a las escrituras como nosotros hoy tenemos. Por lo tanto, de repente podía haber una o dos copias quizás, pero en la congregación nadie tenía más que aquella copia que llegaba a las manos del dirigente de la iglesia, del líder, del que estaba encargado de conducir la congregación. Y después de ahí es que se empezaban a sacar copias para mandarlas a otras congregaciones, a otras iglesias existentes o a otros grupos existentes, pero difícilmente cada persona particularmente tenía una copia de las escrituras o del libro mencionado en sus manos. Además, que no todas las personas en aquel entonces tenían la capacidad de leer
Muchos de ellos eran personas iletradas, es decir, que no sabían leer y por lo tanto tenían que escuchar a alguien que leyera para ellos. Por eso, en el capítulo 3, versículo 1 dice, bienaventurado el que lee. Esta expresión, bienaventurado, dichoso, feliz, ¿no es cierto? Esto vamos a desarrollar después, obviamente. Pero bienaventurado el que lee significaba que una sola persona era la que tenía el manuscrito en su mano y él leía ese manuscrito en la congregación. Él hacía lectura entonces del libro, de la carta que se le llegaba, y los demás escuchaban entonces. Por eso dice que es bienaventurado el que lee, porque mientras él estaba leyendo, obviamente estaba oyendo, pero los otros que estaban oyendo a veces no tenían el libro en sus manos, no tenían el escrito en sus manos y por lo tanto eran los que oían. Por eso dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esto era abrangente, es decir, para todos los escritos del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento era de la misma forma. No había un manuscrito para cada uno, no había una copia para cada persona. Cuando alguien iba a reunirse en el templo, en la congregación, en el lugar donde estaban reunidos, nadie iba llevando un manuscrito en sus manos, nadie iba llevando un pergamino en sus manos, o para pensarlo de la manera actual, nadie se llevaba una Biblia porque no las tenían en sus manos, no poseían esta facilidad que hoy, gracias a Dios, nosotros entonces la tenemos. Por eso era bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y además y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces esto es un alcance general de por qué la Biblia menciona de esta manera, ¿no es cierto? Porque si no sería bienaventurado los que leen, pero aquí dice que es bienaventurado el que lee y los que oyen, ¿cierto? Podemos hablar de un mensaje del que alguien predica este mensaje y otros oyen, pero aquí el sentido era de la lectura pública, de la lectura de la palabra de Dios, de la lectura de las escrituras. Alguien leía y otros oían, otros escuchaban la lectura de la palabra de Dios. Por eso que era bienaventurado entonces los que oyen las palabras de esta profecía, porque eran muchos los que oían, pero era uno solo el que leía. En este caso era el líder de la congregación, el ministro, el pastor, el dirigente, que en este momento estaba encargado de hacer la lectura entonces de la escritura. Entonces vamos ahora directamente al comentario de lo que estamos hablando aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Vamos a ver primeramente que la palabra bienaventurado significa también dichoso, feliz, afortunado. Por lo tanto, podemos pensar lo siguiente, que es dichoso, que es feliz, que es afortunado, el que tiene el privilegio de leer y de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esta palabra viene del griego makarizo. Encontramos esta palabra también en otras partes. Por ejemplo, vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 48. Y en Lucas 1, 48 encontramos esta palabra dichosa, esta palabra que significa bienaventurada, esta palabra que significa feliz, que como hemos mencionado ya viene del griego makarizo. Y ahí encontramos lo siguiente: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué dice bienaventurada? ¿No es cierto? Porque esta palabra significa que ella era una persona dichosa, una persona feliz, una persona que recibió el mensaje de la palabra del Señor y ahora obviamente era una persona dichosa por aquello que Dios estaba haciendo en su vida. Era una persona afortunada. Recuerden entonces que bienaventurado significa dichoso, feliz, afortunado. Y en otros sentidos se puede dar otros sinónimos para esto también. Vamos a encontrar también esta misma palabra
en Santiago capítulo 5, versículo 14. Entonces vamos a Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Y qué encontramos ahí? Santiago 5, 14 dice aquí: perdón, leemos entonces en Santiago 5:11, no es 5:14, 5:11 dice así: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y ahí nuevamente aparece esta palabra bienaventurados. Es decir, podemos encontrar esta palabra a lo largo y ancho de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Simplemente lo que queremos decir es que esta palabra tiene un sentido realmente interesante, que significa dichoso, feliz, afortunado. Porque aquí podríamos decir lo siguiente entonces: aquí tenemos por dichosos, tenemos por felices, tenemos por afortunados a los que sufren, ¿no? Entonces, dentro del sentido de la palabra bienaventurado en la Escritura, esto es lo que significa la palabra bienaventurado: dichoso, feliz, afortunado. Entonces vamos a analizar un poco más la palabra de Dios. Entonces vamos a ver ahora en la secuencia y la pregunta entonces que nos debemos hacer ahí, porque dice que es bienaventurados. Hay tres clases de bienaventurados mencionados en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a revisar cuáles son estas tres clases de bienaventurados. Entonces, es bienaventurado el que lee, son bienaventurados los que oyen y son bienaventurados los que guardan estas palabras. Entonces, tres clases de bienaventurados aquí. Son bienaventurados ahora los que leen, porque todos tenemos ahora la oportunidad de leer la palabra de Dios. Son bienaventurados los que oímos el mensaje de la palabra de Dios. Y más bienaventurado es aquel que guarda las palabras escritas de Dios. Entonces, hemos visto ahí tres clases de bienaventuranzas o tres clases de bienaventurados. Y la pregunta es: ¿quiénes son entonces estos bienaventurados? Primeramente, según este texto, los bienaventurados, los dichosos, los felices, los afortunados, son aquellos que leen las palabras de esta profecía. En general, toda la Biblia. Es decir, ahí se resumía la palabra del libro del Apocalipsis en primera mano, pero obviamente que es bienaventurado y dichoso, feliz y afortunado aquel que lee obviamente toda la Escritura, aquel que se toma tiempo para leer la palabra de Dios. Si usted quiere ver, por ejemplo, el Salmo 1, versículos 1 y 2 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora mira lo que dice el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta clase de persona que dan su tiempo a la ley de Dios, que medita en la ley de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su gozo, su placer, su contentamiento, su dicha. Dice que esta persona es bienaventurado, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta clase de persona es una persona dichosa, una persona que toma su tiempo para meditar, para leer, para escudriñar las Escrituras, para disfrutar de la palabra de Dios, conforme Dios nos dice allá en el libro de Apocalipsis, que estas personas son entonces bienaventuradas, ¿no? Los dichosos son aquellos entonces que leen las palabras de esa profecía, en general toda la Biblia. El sentido de esta palabra es el hecho de leer en la congregación, como ya hemos mencionado anteriormente. Era hecha la lectura en voz alta al público y los demás escuchaban, es decir, en público y en voz alta. Y esto viene de una palabra griega que es anaginosko, que significa primariamente conocer
con certeza, conocer de nuevo, reconocer. Entonces, ¿qué significa esta palabra que hemos leído ahora? De leer en voz alta, de expresar esta lectura, viene del griego, repito, anaginosko, y significa primariamente conocer con certeza, conocer de nuevo, reconocer. Viene de dos palabras en griego, ana, que significa de nuevo, y ginosko, que significa conocer. Se usa de leer caracteres escritos. Por ejemplo, vamos a leer algunos. Por ejemplo, leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 3, lo siguiente. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer lo que dice ahí. Evangelio de Mateo 12, versículo 3, dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Entonces ahí expresa aquello que dice la Escritura. ¿No habéis leído lo que hizo David? ¿No? Esta expresión de leer, de expresar, es de haber oído, de haber leído, y de esta expresión de haber leído en voz alta para que otros oigan. ¿No es cierto? Entonces aquí está la expresión de aquella palabra, no habéis leído. Entonces, ¿qué hemos encontrado allá y qué hemos leído? ¿Qué hemos hablado acerca de esto? ¿Qué significa? Se usa de leer caracteres escritos, ¿cierto? Hemos leído y vamos a leer ahora también el versículo 5. Nuevamente dice así: ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Notemos aquí el destaque es la palabra leer con expresiones, leer con voz alta, entonar la voz para dar la lectura, es el sentido de lo que está diciendo aquí en la palabra de Dios. Ya les dije que la escritura era leída en público, las demás personas escuchaban y uno leía y los otros oían. Por ejemplo, vamos a mencionar un caso para hacer un ejemplo de que esta lectura era hecha por una persona en público y que los demás escuchaban. Jesús mismo hizo esa lectura. Podemos leer esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, a partir del versículo 15. Presta atención. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas. Las sinagogas eran templos dispersos por todo Israel en aquel tiempo, en que grupos más pequeños de personas venían a reunirse porque a veces quedaba distante el templo en Jerusalén, no podían ir al templo, por lo tanto se reunían en sinagogas, pequeños ambientes, pequeños lugares donde un grupo menor de gente se reunía. Entonces dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y note lo que dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí sigue la lectura. Jesús entonces ahora lee el pasaje de esta escritura en público y las personas le escuchaban. Después entonces ellos daban una pequeña meditación de aquel pasaje leído, pero antes se leía el pasaje de la escritura y los demás escuchaban. Note ahí en el versículo 20 ahora: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿No es cierto? Entonces aquí está dicho que el libro entonces era leído en público. Las personas oían y escuchaban el mensaje de la palabra de Dios. Por eso esta expresión que hemos mencionado aquí en estos pasajes, ¿no es cierto? Que la lectura era hecha en público y viene de esta palabra anaginosko, que significa primeramente
conocer con certeza, conocer de nuevo, reconocer. Era el sentido de esto. Cuando escuchaba se reconocía, cuando leía se reconocía aquello que se estaba leyendo. La lectura de la palabra de Dios es esencial para la vida del discípulo de Jesús. Es necesaria porque trae vida. Noten lo que dice en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahora noten lo que dice Jesús ahí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, las palabras que salen de la boca de Dios, las palabras que salen de la boca de Jesucristo, Él mismo afirma que son espíritu y son vida. Es decir, transmiten vida. Entonces es afirmativo que la palabra de Dios transmite vida. No transmite vida. Cuando se lee la palabra de Dios se está recibiendo vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, ella misma dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, esta es la palabra de Dios. Ella es una palabra viva que transmite vida. El Salmo 119, versículo 93 nos dice así: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, es decir, me has dado vida. Esto es lo que transmite, por lo tanto, la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo que ellas son espíritu y son vida. Más aún, la lectura de la palabra de Dios puede salvar. La salvación viene justamente por medio de la transmisión del mensaje de la palabra de Dios, transmitida a través de la lectura de la palabra de Dios. Es necesario que se lea a alguien la palabra de Dios para que esta palabra toque su corazón y por medio de esta palabra él alcance salvación. Note lo que dice en 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Pablo está escribiendo a Timoteo y justamente dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, notemos que al fin y al cabo que lo que transmite salvación a la gente es el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios transmite vida, la palabra de Dios transmite salvación. El Salmo primero, y hemos mencionado, dice que es bienaventurado, nuevamente esta misma palabra, los que meditan en la ley de Jehová. Hemos leído en el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios dice a Josué que él sería bendecido, que él sería prosperado si tuviera en cuenta el libro de la ley de Dios. Mira lo que dice en Josué capítulo 1, versículo 8. Note lo que dice Dios a Josué, destacando para Josué la importancia que él debía dar a la ley de Dios. Nótese una cosa: para el tiempo de Josué no existían las demás escrituras, menos el Nuevo Testamento, que hoy nosotros tenemos el privilegio de tener. Josué apenas tenía los primeros 5 libros que habían sido escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es lo que tenía Josué en sus manos. Y el Señor le dice a Josué lo siguiente: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios destaca, mi hermano, mi hermana, la importancia de la lectura y la meditación de su palabra, porque dice que no solo hemos leído en Apocalipsis 1:3, que es bienaventurado el que lee, que es bienaventurado los que oyen y que es bienaventurado más aún los que guardan la palabra de esta profecía, es decir, los que ponen por obra aquello que está escrito. Dice así:
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hay bendición en leer la palabra de Dios. Así que también yo me animo a que leamos constantemente la palabra de Dios. Entonces hemos entendido que Dios vela por su palabra y Él quiere que nosotros leamos, meditemos y aprendamos de su palabra, y nos da la dicha que dice que es bienaventurado aquel que lee esta palabra. Y lo que Él dijo a Josué, es decir, si estuviera en su boca, es decir, si Él leyera la palabra. Recuerden que la lectura era hecha en voz alta, y por lo tanto cada vez que leía tenía que leerla en voz alta. Esto es algo muy importante, porque es que bienaventurado dice el que lee y el que oye también. Entonces una forma de al mismo tiempo leer y oír es leerla en voz alta. Así que también es importante la lectura en voz alta de la palabra de Dios. Es bueno leerla meditativamente en el pensamiento, en la conciencia, en la mente, en silencio, pero también es bueno leerla en voz alta. Así que es dichoso aquel que pone por obra esto, es decir, leer diariamente la palabra de Dios. Así que anímese usted, también tome su tiempo para leer la palabra de Dios. En segundo punto de lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Recuerden, estamos haciendo minuciosamente, estudiando el libro del Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y los versículos estamos también desmenuzando cada uno. El segundo punto de lo que vamos a ver aquí es que no solo es bienaventurado los que leen, sino también los que oyen. Esto es, los que dan oídos a la palabra de Dios. No basta solo leer, tenemos que dar oídos a la palabra de Dios. Y dar oídos es más que simplemente escuchar alguna cosa, es prestar atención, estar atentos, es estar apercibidos de lo que está escrito ahí. Porque de nada sirve leer, pero no entender, no aplicarlo a nuestras propias vidas. Por lo tanto, oír aquí quiere decir más que escuchar simplemente con los oídos, escuchar con la mente, escuchar con el corazón, prestar atención, estar apercibidos, ahí atentos para entender el mensaje de esta palabra. Vamos a ver que en las cartas a las 7 iglesias ahí mencionadas en el Apocalipsis, que después vamos obviamente a hablar de cada una de ellas, se da justamente la exhortación para oír esa palabra, es decir, oír todo aquello que está escrito ahí. Y podemos leer en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 algunos pasajes que vamos a leer en que nos van a decir la necesidad de oír atentamente la palabra de Dios. Así que vamos a leer, por ejemplo, algunos pasajes que nos van a mostrar esta dicha de la lectura de la palabra de Dios. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Preste atención, cuán importante es prestar atención a lo que se lee. Que dice que el que tiene oído, oiga. No es solo para escuchar y pasar por alto, sino oír con atención. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios. Versículo 17, Apocalipsis 2:17. Vamos a ver lo que dice ahí. Nuevamente dice así: el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Mi hermano, después nosotros vamos a hablar de cada uno de estos pasajes, ¿cierto? Recuerde que estamos apenas en el capítulo 1 y versículo 3. Lo que estamos destacando aquí respecto a esto es la dicha de oír con atención la palabra de Dios. Por eso es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después da detalles de esto. ¿Dónde encontramos más de esto?
En Apocalipsis 2:29, nuevamente encontramos la misma expresión de la misma palabra, versículo 29, capítulo 2, versículo 29, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, entonces son varias veces que demuestra esto. Vamos a ver algunas más. Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Apocalipsis 3, 6. Yo quiero hacer cuestión de leer cada uno de estos pasajes para que entendamos bien. Apocalipsis 3 y versículo 6 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Dónde más encontramos esto? Apocalipsis 3:13, nuevamente dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué cree usted que es tan repetitivo la mención de esto? Porque no basta apenas oír sin prestar atención. Lectura sin comprensión no es entendimiento, no lleva comprensión, no lleva entendimiento. Hay que hacer lectura, pero también hay que tener el oído atento y la mente atenta para poder entender lo que dice aquí. Por eso es el que tiene oído, oiga. ¿Cierto? Hemos visto varias menciones de esto solamente en el libro del Apocalipsis. Encontramos ahora en el versículo 22. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hemos visto ahí varias veces la mención de la necesidad de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántas veces encontramos? 1, 2, 3, 4, 5 veces mencionado: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra oír, escrita aquí, es traducción de la palabra griega okuo, palabra utilizada por Jesús cuando dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 15, e igualmente en Marcos capítulo 4, versículo 23. Usted puede buscar en su Biblia. De modo que hay que tener oídos para oír la palabra de Dios. Jesús dijo muy bien al decir que es bienaventurado el que oye sus palabras. Eso encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 28, dice así: y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mi hermano, es cierto que no es posible guardar si no oímos con atención, no es posible guardar si no percibimos con atención, no es posible guardar y retener y observarla y ponerla por obra si apenas somos, como dijo Santiago, oidores olvidadizos, que no oímos con el corazón, solo oímos con la oreja nada más, pero no prestamos atención, no oímos con profundidad. Así resumimos que es una verdadera dicha oír con mucha atención la palabra de Dios, además que nos resulta en bien, pues nos ayuda a aumentar la fe, como dijo el apóstol Pablo. Es importante esto, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que la lectura continua, permanente y constante de la palabra de Dios nos ayuda a aumentar la fe. Mucha gente quiere aumentar la fe automáticamente, como un pase de magia, como que alguien que le toque quiere tener más fe. Pero ¿sabe qué dice la Biblia para que tú y yo tengamos más fe? Más fe, que es necesario leer la palabra de Dios. Note lo que dice Pablo a los romanos en capítulo 10, versículo 17. Por manera que la fe viene del oír, y el oír es por medio de la palabra de Dios. Mira lo que dice: por manera que la fe viene del oír. Recuerden que yo les dije al principio, ¿por qué está esta mención de la palabra de Dios siendo oída? Hoy nosotros podríamos atribuir
esto al mensaje escuchado de la palabra de Dios, como usted está oyendo esta enseñanza, ese estudio de la palabra de Dios. Pero en aquel entonces se refería a la lectura en público de la misma palabra de Dios. Ya se les he hecho recordar y hago recordar nuevamente que muy pocas personas tenían una copia de la escritura en sus manos, una copia de las cartas de Pablo en sus manos, una copia de las cartas de Juan o de Pedro en sus manos, así que ellos tenían que ir a la congregación para oír. Por eso dice aquí, por manera que la fe viene por del oír de la palabra de Dios. ¿Entiende usted lo que quiere decir esto? Y que ahora es importante porque nosotros tenemos el detalle de que la tenemos en nuestras manos y podemos leer constantemente todos los días la palabra de Dios. Y dice más, el mismo versículo, capítulo 1, versículo 3 del Apocalipsis, la siguiente parte. Hemos mencionado primero que son bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero sigue ahí que no solo son bienaventurados los que leen, no solo son bienaventurados los que oyen, sino que también son bienaventurados los que guardan las palabras en ella escritas. ¿Cierto? Entonces vamos a analizar esta parte ahora de que nos dice ahí la palabra de Dios. Y dice, y los que guardan las cosas en ella escritas. De otro modo, no solo son bienaventurados aquellos que leen y aquellos que oyen, sino además los que guardan las cosas ahí escritas. Esta palabra también viene del griego. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito totalmente en griego y por lo tanto las palabras escritas ahí fueron escritas en griego. Entonces esta palabra viene de la palabra griega tereo, que significa observar, dar atención, de guardar mandamientos y así sucesivamente. Hay varios pasajes aquí que yo quiero compartir con ustedes que hablan acerca de esta necesidad de oír, de observar, de prestar atención. Vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Guardar, retener, ponerlo dentro de sí mismo, ¿no es cierto? Sentir apego, pasión por aquello que está leyendo. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Vamos a otro pasaje. Y ahora vamos a leer en Juan capítulo 15, versículo 10, nuevamente lo que dice Jesús ahí. Dice, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Noten la expresión, si guardareis mis mandamientos. La intención no es solo leer, la intención no es solo oír y tiene que oír con atención. La intención, después de todo, es guardar esta palabra y obviamente dentro de esto ponerla por obra en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice más, otro pasaje. Nosotros vamos a leer varios pasajes, le he mencionado. Entonces ahora vamos nuevamente a Juan capítulo 17, versículo 6. Y Juan 17, versículo 6 dice así, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Note, entonces el destaque aquí es la importancia de guardar la palabra de Dios, retenerla en nosotros como observantes, como personas que anhelamos y deseamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Esto es importante, es lo que dice la Biblia, y guardaron tu palabra. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros, estás tú, hermano, estoy yo, hermano, estamos nosotros guardando así la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿O apenas somos lectores pasajeros como vuelo de pájaro? Hacemos una lectura ligera de la palabra de Dios y ni siquiera prestamos atención en el contenido, en aquello que está escrito y lo que Dios de repente nos quiere hablar. Hay que siempre tomarse un momento para hacer una meditación más profunda y escudriñar más profundamente las escrituras. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios. Y ahora vamos a la primera de Juan,
capítulo 2, versículos 3 y 4 dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mira el detalle: si guardamos sus mandamientos. Versículo 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mira qué interesante es lo que dice el Señor. Y nuevamente refuerzo la importancia de la lectura, la importancia del oír con atención la palabra de Dios, pero también la importancia de ser guardadores en nuestro corazón de la palabra de Dios. Guardar en ese sentido no significa necesariamente retener solo para mí. Es guardar para que yo pueda compartir con otros. Es guardar para que yo pueda entender lo que Dios me quiere decir. Es guardar para ser observador. Y mira lo que dice aquí en el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese tal es mentiroso y la verdad no está en él. No seamos tomados como mentirosos, ¿no? Que decimos que conocemos a Dios, pero que a la ligera apenas conocemos su palabra, apenas superficialmente conocemos, pero nunca hemos retenido nada de lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Vamos a continuar y vamos a ver lo que dice más ahí la palabra de Dios. Ahora leemos en 1 de Juan capítulo 3 versículos 22 y 24. 1 de Juan capítulo 3 versículos 22 y 24. En 1 de Juan capítulo 3 versículos 22 y 24 dice así: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de él y guardamos sus mandamientos. Solo podemos hacer lo que es agradable delante de él, como dice aquí, cuando guardamos sus mandamientos. Y el versículo 24: y el que guarda sus mandamientos permanece en él. Esto es obvio, mis hermanos. Cuando guardas la palabra de Dios, te sustentas en la fe, te mantienes en la fe, te aseguras en la fe, y no hay nada que pueda cambiarte, porque la palabra de Dios está en tu vida, en tu corazón. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en él, y él en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, note, mi hermano, resalta la importancia de leer, resalta la importancia de oír, pero resalta la importancia de retener la palabra en el corazón y guardarla profundamente. Vamos a continuar con este estudio. Vamos a ver ahora otro pasaje, ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2, 26, vamos a leer lo que dice ahí. Entonces Apocalipsis 2, 26 dice así: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre los gentiles. Noten ahí expresiones de la palabra de Dios de victoria para aquellos que guardan su palabra, ¿no? Expresiones de victoria para aquellos que guardan su palabra. Aquel que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras, es decir, mis palabras, mis decretos, mis mandamientos, ¿qué va a pasar con él? Yo le daré potestad sobre los gentiles, es decir, sobre la gente. Esto está hablando obviamente de tiempo futuro. Esto vamos a estudiar más adelante. Ahora vamos a leer Apocalipsis 22, versículos 7 y 9. Dice así: y he aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 9 dice: y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cuando no tenemos un entendimiento pleno de la palabra de Dios, entonces somos acostumbrados a tendencias engañosas, a ser seducidos por el fraude espiritual, por la mentira, por el engaño. Pero cuando leemos, cuando oímos y cuando guardamos bien la palabra de Dios, entonces nuestra fe se sustenta en Él y no hay nadie que nos pueda mover de ahí. Vamos a seguir adelante.
Vamos a ver entonces que guardar, por otro lado, significa también obedecer. Ya hemos destacado la importancia de esto. Poner por obra, hacer caso. Es decir, no solo ser guardador u oidor, sino sobre todo hacedor de la palabra escrita. Pablo dice que no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, porque no basta oír simplemente, sino los hacedores de ella. Vamos a ver lo que dice Pablo a los Romanos 2, 12 y 13. Romanos capítulo 2, versículos 12 y 13 dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora mira lo que dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por lo tanto, repito, no basta ser un oidor cualquiera, más que ser oidor, más que ser un lector, hay que ser un hacedor de la palabra de Dios. Por eso dice, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios. No basta ser oidor. Y peor ser un oidor olvidadizo, sino los hacedores de la ley, estos, los que ponen por obra la palabra de Dios, estos serán justificados, es decir, declarados justos aquellos que oyen, pero aquellos que practican y ponen por obra las cosas escritas en la palabra de Dios. Vamos a ver además que según Santiago, el escritor Santiago, dice, el que es oidor solamente, pero no hacedor de la palabra, se engaña a sí mismo. Note lo que dice en Santiago capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice así, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero que no se fija en la realidad de lo que está por detrás de esto. ¿No es cierto? Entonces dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Vamos a seguir entonces con este estudio de la palabra de Dios. Recuerden que estamos apenas estudiando Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 1, 3. Eso es todo lo que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a continuar entonces. Hemos leído ya lo que menciona la Biblia acerca de lo que dijo Santiago. No basta ser oidor, tiene que ser hacedor, porque el que es oidor pero no hacedor es como aquel que mira su rostro en el espejo, sale de ahí y se olvida, ya no presta atención en detalles acerca de su rostro. Dice así, el Salmo 119, versículo 129, dice que los testimonios de Dios son maravillosos. Por eso, dice, ha guardado tu palabra. Esto es, obedeciendo. Tus leyes, dice, son maravillosas. Con razón las obedezco. Esto está en el Salmo 119, versículo 129. Finalmente, la idea no es solo la de guardar la palabra en el sentido de almacenar, de archivar, de amontonar dentro de sí. Leo, conozco. Pero si no pongo por obra, si no practico, si no hago lo que ella dice, es en vano todo esto. ¿Cierto? Por tanto, la idea no es solo archivar, me conozco, almaceno un montón de conocimiento, pero no lo hago. Dice, sino la de guardar en el sentido de poner por obra. Como dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, pero con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para no pecar contra ti. Por lo tanto, la palabra, mi hermano, mi hermana, nos ayuda a retenernos del pecado, de la
desobediencia a la palabra de Dios. Por eso esta palabra nos dice así. Ese debe ser el verdadero sentido de guardar la palabra de Dios. Aquel que es hacedor y persevera en la palabra, dice, será bienaventurado en lo que hace. Eso encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 25. Vamos a otra parte. A otra parte de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 del mismo versículo. La última parte. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Vamos a ver a qué se refiere esto, incluyendo dentro de todo eso. Mira la importancia de leer, la importancia de oír, la importancia de guardar, la importancia de retener, de ser hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Jesucristo viene en breve. Y si no estamos preparados, vamos a entonces analizar esta parte. Porque el tiempo está cerca. Tiempo aquí es traducción de la palabra griega kairos, que significa primariamente una medida de vida. Se utiliza de un periodo definido de tiempo, una sazón. El tiempo de que habla aquí es el día de la venida de Cristo por su iglesia. Eso les he mencionado, diciendo obviamente que lo que está se refiriendo al tiempo está cerca es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Entonces dice aquí que Jesús mismo habló de la prontitud de su venida en este mismo libro. Esto encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículos 7 y 12. Dice así: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, él mismo dijo que vendría pronto, ¿cierto? Encontramos esto en Apocalipsis 22, 7 y 12. Jesús aseguró diciendo con estas palabras: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente yo vengo presto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20 dice esto. La iglesia primitiva, o sea, la iglesia del tiempo de Jesús y posterior, años muy posteriores a Jesús, vivía en la expectación de la segunda venida de Jesucristo. Noten una palabra que está escrita en Santiago capítulo 5 versículo 7. Vamos a leer lo que dice ahí. Santiago capítulo 5 versículo 7. Y nos dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Lo que quiero decir aquí es que en los tiempos ya de Santiago, de Pedro, de Pablo, la iglesia ya anhelaba la vuelta del Señor Jesucristo, la venida, el arrebatamiento de la iglesia para eso entonces. Porque ellos sabían que desde que Jesús ascendió a los cielos, su venida era pronta. Obviamente que ellos mismos no sabían cuándo, pero siempre estaban anhelantes, esperando la venida del Señor. Cuanto más nosotros hoy en día, después de más de 2000 años, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así que tenemos que esperar con paciencia, pero sabemos que Jesús prometió venir pronto y tenemos que estar preparados para este día. Por eso, esta expresión, ¿cierto?, de que habla aquí la palabra, declarando que el tiempo está cerca, ¿no? Y obviamente que el tiempo está cerca y muy cerca. Si estaba cerca para ellos, cuanto más a nosotros ahora en nuestros días. Y dice, esta expectación, es decir, de la venida del Señor, era la base de la esperanza en la adversidad y de la constante llamada a mantenerse alerta. En aquel tiempo, mi hermano, había mucha persecución a la iglesia y siempre había este ánimo: Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Hay que estar pacientes, hay que esperar porque Jesús viene pronto. Vamos a ver qué dice más aquí, ya estamos en conclusión. Dice, y esta expectación, repito, era la base de la esperanza en la adversidad y de la constante llamada a mantenerse alerta.
Note lo que dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Permaneced en Él. Dice, ¿para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Noten que aquí la esperanza de la venida de Jesucristo era para aquel entonces. Ya anhelaban, ya guardaban, ya esperaban la venida del Señor. Por eso dice en la palabra de Dios que hemos leído, que el tiempo está cerca. ¿No? El tiempo está cerca, ya estaba cerca para ellos. Repito, imagínense para nosotros. Totalmente aparte de esto, nadie sabe cuándo recibirá el llamado para salir de este mundo. Nadie sabe cuándo vendrá Jesucristo. Él mismo lo dijo varias veces. Aquel día y hora, nadie lo sabe. Y para así encontrarse con Jesús con confianza. Ahora queremos una nota final aquí respecto a este tema de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Finalizando, este versículo es la primera de las 7 bienaventuranzas registradas en este libro. Entonces, aparte de esta bienaventuranza, tenemos otras 6 bienaventuranzas. En total, el Apocalipsis describe 7 tipos de personas bienaventuradas. Primera bienaventuranza es la que hemos leído. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan. Es una clase de personas bienaventuradas. Segundo, son bienaventurados los que mueren en el Señor desde ahora en adelante. Aquellos que ya partieron a la presencia del Señor, dice que son bienaventurados. Apocalipsis 14, versículo 3. Dice que es, número 3, es bienaventurado el que se mantiene alerta y guarda sus vestiduras. Apocalipsis 16, 15. Cuarta bienaventuranza. Son bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 9. Quinta bienaventuranza. Es bienaventurada la persona que forma parte de la primera resurrección. Apocalipsis 20, versículo 6. Sexta bienaventuranza. Es bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Repitiendo que ahora habla del Apocalipsis específicamente. Y séptima bienaventuranza. Son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Finalizando, esta bendición se ofrece a todos los cristianos. No es solo para un grupo específico. Esto está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Entonces aquí, después nosotros vamos a estudiar cada una de estas bienaventuranzas, pero describe que en total existen 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. La primera hemos leído en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y hoy hemos entonces estudiado Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Hemos visto varias cosas respecto a lo que dice solamente en este versículo. La próxima clase se trata de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así que vamos a tener buenas cosas para estudiar en la próxima clase. Vamos a saber quiénes son estas 7 iglesias, ¿no? Aquel que ha de venir, quién es, y quiénes son estos 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Entonces, hasta la próxima clase. Que Dios les bendiga en nombre de Cristo Jesús.